Hola, mi nombre es Wilfredo Espinal Aguilar. Mi número de cuenta es 2014-360-127. En este video vamos a realizar la instalación de Red Hat Linux en la versión Enterprise Server 6.4 y en ella vamos a hacer la instalación de una base de datos de Oracle en la versión 11G Express Edition. Para eso vamos a necesitar lo que es la máquina virtual. Vamos a crear una con el programa VirtualBox. Hacemos clic en el botón de nueva. Acá le vamos a colocar un nombre, le vamos a poner Red Hat UTH. Y si vemos, vamos a instalar una versión de 64 bits. ¿Por qué? Porque como vamos a instalar la base de datos de Oracle, esta solamente tiene en Linux una versión para 64 bits. Entonces aquí vamos a dejarlo en 64 bits. Hacemos clic en siguiente. Al tamaño de la memoria recomendado es 768 megas, pero para efectos de este video vamos a ponerle 1024 megas, que viene siendo 1 giga de RAM que vamos a reservar para nuestra máquina virtual. Hacemos clic en siguiente. Vamos a crear un disco duro virtual. El tamaño recomendado que nos da el sistema va a ser de 8 gigas, lo vamos a dejar así. Le damos crear, dejamos la opción por defecto que es VirtualBox Disk Image. Le damos siguiente. Acá dejamos seleccionada la opción de reservado dinámicamente, le damos clic en siguiente. Y acá vemos que la configuración que nosotros pusimos fue Red Hat UTH y el tamaño del disco duro en 8 GB. Entonces aquí le vamos a dar crear y vemos que ya está configurada nuestra máquina virtual. Aún todavía nos falta hacer una configuración adicional porque vamos a necesitarla posteriormente. En este caso hacemos clic en configuración y vamos a seleccionar lo que es el puerto USB. Entonces vamos a agregar un controlador USB adicional para que podamos hacer uso de una memoria para poder instalar un programa que ya tengo actualmente descargado de internet, el cual es la base de datos de Oracle. Le damos clic en aceptar, guarda las preferencias y ahora vamos a proceder con la instalación de Linux en la máquina virtual que acabamos de crear. Para esto pues vamos a hacer clic en el botón iniciar. Cabe mencionar que ya digamos el disco de instalación ya tenemos que tenerlo descargado de internet. Hacemos clic aquí en el folder y seleccionamos el ISO de nuestra configuración, en este caso de Red Hat. Hacemos clic en abrir y le damos iniciar. Acá el sistema pues comienza a hacer ya la instalación de lo que es el Linux 6.4, como podemos ver aquí en la pantalla, y le vamos a dar la opción inicial, la que dice instalar o actualizar el sistema existente. Hacemos clic, presionamos el botón enter y dejamos pues que el sistema vaya inicializando los archivos necesarios para poder comenzar la instalación. Cerramos estos mensajes que van apareciendo y esperamos un momento a que cargue lo necesario para poder hacer la instalación. Acá nos pregunta si desea comenzar a hacer pruebas con el disco encontrado. Aquí le vamos a cambiar y vamos a decirle la versión que se lo salte, ¿verdad? Porque no es un paso tan necesario, porque estamos corriéndolo dentro de una máquina virtual. Esperamos un momento, aquí le damos OK y esperamos que termine de cargar lo necesario para la instalación. Acá pues ya prácticamente tenemos la ventana principal de la instalación. Vamos a hacer clic acá en siguiente. Aquí nos va a pedir la configuración para el instalador, entonces vamos a comenzar poniéndole lo que es el idioma español. Hacemos clic en siguiente, seleccionamos español, vamos a hacer clic en siguiente. Aquí en este caso ahora nos pide qué tipo de dispositivos va a involucrar la instalación. Lo vamos a dejar en la versión por defecto que dice dispositivos de almacenamiento básicos. Entonces bajamos de nuevo, hacemos clic en siguiente. Ahora en esta sección nos pregunta si queremos borrar, digamos, o descartar los datos que puedan estar en el disco duro. Como sabemos que es un disco virtual que acabamos de crear, pues vamos a darle la opción si descarte todos los datos. Acá
vamos a hacer la pantalla completa para poder ver la instalación. Ok, acá nos pide poder poner un nombre a esta computadora. Lo vamos a dejar con el nombre por default que trae el sistema. Vamos a hacer clic acá en siguiente. Acá ahora nos pide poder seleccionar la ciudad más cercana al usuario. Podemos seleccionarlo desde la list box de esta parte, o si no, hacemos clic directamente aquí en el mapa. Aquí aparecen las ciudades. Entonces vamos a seleccionar Tegucigalpa. Perfecto, hacemos clic en siguiente. Y aquí nos pide poder ingresar una contraseña de la cuenta root, la cual es una cuenta de superusuario. Esta la vamos a necesitar más adelante, así que es importante recordarla. Vamos a ponerle una contraseña, algo que sea fácil de recordar. Le damos clic en siguiente. Acá le vamos a dar a utilizar de todos modos. Y en este caso pues dejamos esta opción. Podemos hacer ya sea la de usar todo el espacio, que elimina todas las particiones en los dispositivos seleccionados. Como es una instalación nueva, podemos hacer esta, o reemplazar sistema Linux existente. Aquí vamos a darle a utilizar todo el espacio. Damos siguiente. Y acá vamos a darle escribir cambios al disco. Esperamos que cargue algunos controladores y algunas cosas más que necesita el sistema para hacer la instalación. Y aquí ya para finalizar, antes de comenzar ya directamente la instalación, vamos a cambiarle acá donde dice servidor básico, lo vamos a poner en modo escritorio para poder tener un escritorio virtual similar al de Windows. Aquí hacemos clic en siguiente y esperamos que termine de cargar. Perfecto, aquí vemos que ya está iniciando, digamos, la instalación del programa, para lo cual pues vamos a esperar un poquito. En este paso pues vamos a hacer una pequeña pausa en el video, ya que son aproximadamente 1114 paquetes, ¿verdad?, los que tiene que instalar el programa. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y voy a reiniciarlo ya cuando esté prácticamente al final de los 1114 paquetes, para poder que no sea tan extenso el video. Bien, hemos regresado, ya está instalando el último de los paquetes, el número 1114. Solo vamos a esperar un momento a que termine de instalar lo que es el Linux 6.4. Cabe mencionar que aún después de esta parte todavía falta configurar lo que son los usuarios. Vamos a agregar un usuario normal, ya que esta instalación que hicimos está configurado para el usuario root, pero necesitamos crear una cuenta de un usuario no administrativo, digamos un usuario normal para la máquina, y lo vamos a realizar después de esta parte. Solo vamos a dejar que termine de configurar. Los pasos hasta el momento pues han sido bastante sencillos. Vamos a poner de nuevo pantalla completa para poder apreciar bien el final de la instalación. Acá prácticamente ya está haciendo la instalación del gestor de arranque. Prácticamente después de esto lo que nos va a dar es una pantalla en la que nos pide reiniciar ya el sistema para poder completar la instalación del Red Hat. Vamos a dejar que termine de cargar. Aquí está la pantalla que dice que felicitaciones, la instalación de Red Hat Enterprise Linux está completa. Ahora vamos a darle clic en reiniciar y esperamos que reinicie la máquina virtual. Ya en este paso prácticamente llevamos el 50% de la instalación completa. Esperamos un pequeño momento que termine de cargar. Ahí vamos viendo ya la barra de carga del programa. O sea, hasta el momento todos los pasos que hemos seguido
se han hecho correctamente, entonces no ha habido ningún mensaje de error por parte del sistema. Vamos a esperar un pequeño momento más. Ya en la USB tengo grabada lo que es la base de datos, el instalador de la base de datos que previamente he descargado de internet para que el video no salga tan extenso. Vamos a esperar un momento. Termine de cargar. Perfecto, aquí está. Ya nos menciona algunos pasos más antes de que el sistema esté listo para ser utilizado. Vamos a presionar al frente. Aceptamos el acuerdo de licencia. Le damos de nuevo el botón al frente. Aquí nos pide hacer las actualizaciones, pero este paso, como no hemos configurado red, todavía no lo vamos a realizar. Esto se puede hacer después, después de instalado. Así que por el momento le vamos a dar al frente. ¿Y qué es lo que les mencionaba? Vamos a crear el usuario. En este caso vamos a crear un usuario que se llame W Espinal. Vamos a poner mi nombre. Y vamos a colocar una contraseña. Algo que sea fácil de recordar. Y le vamos a dar siguiente. Aquí le vamos a dar que sí. Y vamos a actualizar el sistema de la fecha y la hora. Como vemos es la hora actual del sistema, así que solo le vamos a dar al frente, porque la fecha está correcta y la hora también. Aquí en esta parte le damos a aceptar para que se configure el keydump automáticamente. Le damos a finalizar. Esperamos un pequeño momento y ya se nos va a abrir lo que es el escritorio de Red Hat. Aquí, si vemos, ya prácticamente está el login inicial del programa, pero nosotros, para poder seguir haciendo la instalación de la base de datos de Oracle, no vamos a ingresar con el usuario que acabamos de crear, sino que vamos a escribir el usuario root. Escribimos root, le damos iniciar sesión y ponemos la contraseña que les mencioné al inicio. Perfecto, le damos iniciar sesión y vemos que nos carga aquí nos da una advertencia de que estamos ingresando con la cuenta de superusuario, pero como lo hicimos, le vamos a dar aquí en cerrar. Perfecto, como todavía no está configurada la red, vamos a presionar acá, vamos a seleccionar la red y vamos a activar también el modo USB para poder agregar la base de datos al sistema. Acá voy a salir del modo pantalla completa para poderlo activar acá. Hacemos clic y agregamos la USB. Esperamos un momento. Aquí ya nos detectó, si vemos aquí a la izquierda, ya nos detectó la unidad USB, ¿verdad?, que teníamos insertada en la computadora, y nos abre qué es lo que tiene adentro. Y como podemos ver, en la unidad USB lo que tenemos es el instalador de la base de datos de Oracle. En este caso pues le vamos a dar doble clic, le vamos a dar extraer a la carpeta disk 1, que es la que tiene el instalador, y le vamos a decir que la extraiga aquí en el escritorio. Seleccionamos escritorio y le damos clic a extraer. Esperamos un momento porque es un archivo que pesa aproximadamente 310 megas, entonces tarda un par de minutitos para poder hacer la instalación. Antes de poderla crear la base de datos y poder crear la tabla que vamos a realizar, hay un paso adicional que tenemos que realizar en la terminal de Linux,
¿verdad? Pues mientras esperamos, vamos a esperar que termine de cargar, de extraer el archivo al escritorio. Normalmente no tarda más de 2 minutos. Ahí si vemos ya dice la extracción se completó satisfactoriamente. Aquí solo le damos salir y cerramos esta pequeña ventana. Acá ya está la carpeta que acabamos de extraer. Seleccionamos disco 1 y ahora sí le vamos a dar doble clic al instalador ya directamente de la base de datos. Aquí nos menciona que el instalador está ejecutándose como usuario privilegiado porque lo estamos haciendo desde el usuario root, ¿verdad? Entonces le vamos a dar continuar de todas formas. Si hubiese sido desde el otro usuario, también nos hubiera preguntado nos hubiera hecho la misma pregunta. Aquí le vamos a dar que si queremos instalar en el archivo y ya pues el sistema comienza. Si lo hubiéramos hecho desde el usuario W Espinal, que fue el otro que creamos, ¿verdad? El usuario no administrativo, lo que nos hubiera pedido sería la contraseña de root, entonces por eso lo hacemos directamente desde root, para poder hacer siempre la instalación. Esperamos un momento que termine de hacer la instalación de los paquetes. Tarda aproximadamente un 30 segundos más o menos a un minuto, dependiendo de la velocidad de la máquina. Esto es lo que les mencionaba, que si hacemos el registro de las actualizaciones, lo que nos pedía al inicio lo podemos hacer posteriormente. Aquí le vamos a cerrar presionando ahí el botón de más tarde. Ya prácticamente está terminando de instalar los paquetes. Vamos a esperar un momentito. Aquí estamos listos ya. Ahí prácticamente ya terminó de instalar los paquetes. Entonces ya esta ventana la podemos cerrar. Y para poder configurar la base de datos antes de poderla utilizar, vamos a ejecutar un comando aquí en la ventana de terminal. Nos vamos a la parte de aplicaciones, hacemos clic en aplicaciones, herramientas del sistema y abrimos una ventana de terminal para hacer una línea de comandos. Esto es similar al CMD que tiene el Windows. Entonces el comando que vamos a escribir para configurar la base de datos es el siguiente. Escribimos pleca etc pleca init.d pleca oracle-xe espacio configure. Este es el comando que vamos a escribir para poder configurar la base de datos antes de iniciarla. Aquí vemos que el sistema nos dice que hay que especificar el puerto HTTP que va a ser usado por la aplicación. Ya por defecto trae el puerto 8080, aquí solo vamos a presionar enter porque vamos a dejar el mismo. Igual nos pide un puerto para el listener de la base de datos, el 1521, también le vamos a dar enter para dejar el que trae por defecto. Y aquí nos pide especificar un password para el usuario de sistema, que es el usuario principal, similar al usuario root de Linux. Es un usuario sistema para la base de datos. Entonces acá hay que tener bastante cuidado porque no se ve lo que uno escribe. Simplemente en la pantalla sí lo captura, pero no se ve. Entonces vamos a escribir un password que sea también fácil de recordar y presionamos enter. Si ustedes vieron, no se vio los asteriscos como normalmente se ven en otras en las anteriores que pusimos los passwords. Entonces hay que tener bastante cuidado. Acá vamos a confirmar el password que pusimos y le volvemos a dar enter. Ahora nos pregunta que si queremos que la base de datos de Oracle se inicie desde el arranque de Linux, y le vamos a dar que sí. Solo le damos enter y esperamos que se configure lo que es la base de datos en el sistema. Para mencionar, en la base de datos que vamos a crear, solamente vamos a crear una tabla
de clientes, ya que el esquema que vamos a utilizar es un esquema de nombre empresa, en el cual vamos a hacer la creación de una tabla nada más, solo para efectos de poderlo ver acá en el video cómo se realiza. Ahí ya terminó, ya dice que la instalación fue completada satisfactoriamente. Aquí escribimos exit y le damos enter para poder salir de la ventana. Ahora sí, como les mencionaba, hacemos clic en aplicaciones, Oracle Database y Get Started. Aquí lo que nos va a hacer es que nos va a cargar el navegador por defecto que trae el sistema Linux, que es Mozilla Firefox. Aquí cerramos este mensaje y esperamos que nos cargue la página de configuración. Aquí prácticamente ya tenemos la página de la configuración de la base de datos. Entonces, para iniciar vamos a hacer clic aquí donde dice Application Express. Seleccionamos la opción y aquí nos pide un login. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la configuración nos pidió un usuario, el que no se veía los asteriscos cuando hicimos lo que escribimos en el teclado. Entonces acá sí lo vamos a escribir. Vamos a escribir el username y vamos a colocar el password. Perdón, aquí es el usuario system, perdón, el usuario system, y el password fue el que escribimos cuando hicimos la configuración de la base de datos. Hacemos clic en login y acá, si vemos, ya está prácticamente para poder crear los espacios de trabajo o crear la base de datos. Entonces acá le vamos a dar un nombre a nuestra base de datos. Inicialmente le podemos poner como nombre empresa. La verdad es que es una prueba y ustedes pueden ponerle cualquier nombre que ustedes consideren. El nombre de usuario que vamos a tener, en este caso soy yo, y vamos a ponerle otro password que sea fácil también de recordar, y le damos crear workspace. Aquí voy a darle recordar contraseña para que no me la esté pidiendo a cada momento. En caso de que ustedes lo estén haciendo en una máquina diferente o algo que haya que tener cuidado con el tema de seguridad, pues le damos que no, ¿verdad? Para que nos pida el acceso, nos pida contraseña antes de cualquier acceso. Acá ya vemos que nos da el mensaje de que fue creada satisfactoriamente la base de datos empresa. Entonces, para comenzar a hacer la creación de la tabla, vamos a hacer clic acá para hacer login. Aquí pues ya nos manda directamente a la aplicación, ¿verdad?, que hace el manejo y la creación de las bases de datos. Entonces, si vemos, ya nos da el nombre del área del espacio de trabajo y el nombre del usuario. Acá volvemos a colocar el usuario, como ya le habíamos dado recordar. Solamente vamos a hacer login porque ya él solo recuerda le dimos recordar en el sistema, le damos login y ya entramos directamente en la Application Express. Para poder hacer la creación de la base de datos, vamos a irnos a SQL Workshop, hacemos clic y aquí pues es donde vamos a crear nuestra tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a seleccionar el esquema, que en este caso es el de empresa que acabamos de crear, y vamos a presionar el botón de Set. ¿Esto para qué nos sirve? Para que ya el sistema no nos dé error al momento de la creación de la base de la tabla dentro de la base de datos. Seteamos de que va a crearse dentro del esquema que nosotros hayamos seleccionado. Si hay más de uno, pues hacemos clic acá y aparecerían otros, ¿verdad? La creación de la base de datos se puede realizar de dos maneras, haciéndola directamente desde el ejecutor de comandos de SQL, pero nosotros vamos a hacerlo desde esta sección de acá de crear objetos. Vamos a seleccionar el link a la parte de tabla, ¿verdad?, para no hacerlo a través de los comandos, sino que podamos verlo a través de un modo de creación de la tabla. Entonces aquí en este espacio vamos a colocar el nombre de la tabla. Vamos a poner de nombre clientes, solo como una prueba. Aquí vamos a crear una columna que le vamos a llamar ID cliente, por ejemplo.
Vamos a seleccionar el tipo de dato, vamos a hacer un formato numérico. Vamos a dar que no sea nulo porque lo vamos a utilizar como clave primaria. Acá vamos a poner nombre cliente. Seleccionamos el tipo de datos. Aquí le vamos a poner varchar 2 y vamos a ponerle unos, digamos, unos 50 caracteres. Lo vamos a dejar también que no sea nulo. Aquí le vamos a poner dirección del cliente. También seleccionamos que sea varchar 2, igual que el anterior. Acá le vamos a poner 75 porque normalmente las direcciones tienen más cantidad de caracteres. Y aquí por último le vamos a poner teléfono cliente. Este lo vamos a dejar también como un varchar 2, nada más que este le vamos a poner solamente 9 espacios para los 8 números y el guión. Le seleccionamos que no sea nulo. Ahora vamos a hacer clic en el botón de siguiente. Aquí nos pide seleccionar cuál va a ser la llave primaria de nuestra tabla. Vamos a seleccionar la versión not populated y vamos a seleccionar como campo que va a recibir la clave primaria el campo ID cliente. Seleccionamos esa y luego le damos siguiente. Ahora nos va a pedir una llave foránea. En este caso, como solo es una tabla de prueba, no necesitamos hacer una llave foránea a ninguna otra tabla, entonces solo le vamos a dar siguiente. Y también acá en el caso de las restricciones, no vamos a ponerle ninguna restricción a la tabla, porque es una tabla de prueba. Hacemos clic en siguiente. Y aquí podemos ver en la parte de confirmación el comando SQL que debería de haberse hecho si lo hubiéramos hecho desde la parte de la tabla del ejecutor de comandos de SQL. Esta forma de crear la tabla nos ayuda mucho para cuando no tenemos mucho conocimiento tal vez de la forma como se ejecuta directamente en el lenguaje SQL. Es una versión un poquito más amigable para el usuario. Entonces aquí vemos, este sería el comando SQL para realizar la creación de la tabla clientes con los campos que nosotros definimos, ¿verdad? Con los tamaños y acá que le pusimos que no recibiera campos nulos, ¿verdad? Y con la restricción de la llave primaria para el campo ID cliente. Ahora le damos acá donde dice Create. Y acá pues ya el sistema nos va a mostrar en pantalla. Acá ya nos aparecen las tablas creadas dentro de esta base de datos y un resumen de lo que la base de datos contiene. El nombre de las columnas, el tipo de datos, si es o no null, y cuál es la que contiene la llave primaria. En caso de que nosotros quisiéramos agregarle algún dato, por ejemplo, a nuestra tabla, ya desde este lugar, pues seleccionaríamos lo que es la etiqueta datos, ¿verdad? Acá nos menciona que esta tabla actualmente pues no contiene datos, entonces nosotros lo que podríamos hacer sería darle un insert row, que aquí pues nos da la función para poder crear un dato. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle un ID de cliente, le vamos a poner cliente número 1, el nombre de cliente le vamos a poner Miguel Molina, por ponerle cualquier nombre. Dirección, le podemos poner colonia colonia Kennedy, y en el teléfono le vamos a poner 222, solo es una prueba, y le damos crear. Ya una vez ahí podemos ver de que la tabla pues ya contiene un dato, ¿verdad? del cliente. Entonces aquí ya prácticamente estamos con esto hemos finalizado la creación de la tabla. Entonces la tabla pues contiene como mencionamos los valores, en este caso para poder ver qué datos tiene, ¿verdad? Podemos verlo desde acá. Acá podemos realizar un query, por ejemplo. Esta parte trae para poderlo realizar de manera gráfica, igual si no tenemos mucho conocimiento de los comandos SQL. Entonces, con esto terminamos el video. Acá para salir del sistema solo hacemos clic acá en Logout.
y cerramos el navegador. Para poder ver, en el caso, lo que mencionábamos antes, que lo podemos hacer desde el otro usuario, podemos cambiar de usuario. Esperamos un momento. Esto más que todo para ver el usuario que creamos anteriormente, ¿verdad? En este caso, mi usuario. Voy a poner la contraseña que había seleccionado. Le doy iniciar sesión. Esperamos que cargue un momento. Si vemos aquí en la parte superior, ya nos muestra qué usuario es el que está actualmente en el logueado, ¿verdad? Ya no aparece si vemos la USB porque no está configurada todavía para este usuario, pero sí podemos hacer el ingreso a la base de datos de la misma manera como hicimos en el anterior. Hacemos clic en Get Start y esperamos que cargue. Si vemos, es la misma, nos va a pedir los mismos datos, hacemos clic en Application Express, nos va a pedir los datos igual y hacemos el ingreso de la misma forma. Bien, para no hacer más extenso el video, esto ha sido todo, la instalación de Linux en la versión Red Hat Enterprise y una creación de una tabla en una base de datos de Oracle Express. Muchas gracias.